los precandidatos a defensor del pueblo de Morón, un cargo que está vacante desde diciembre, desde el fallecimiento del contador Abraham Gac, que fue el único que se había desempeñado en ese cargo, y que no es que asumía el adjunto, que ahora también se anotó y es precandidato, sino que quedaba vacante la defensoría. Siguió funcionando, pero sin un defensor a cargo. Y ahora se convocó este año a una nueva convocatoria, valga la redundancia, justamente para ver quiénes se postulaban, y ayer el Consejo Deliberante en redes sociales, el Consejo Deliberante de Morón, presentó a los postulantes. Nosotros los subimos rápidamente también a redes sociales, pero queríamos hablar con alguien que nos explique, cómo sigue este procedimiento, que ya creo que es el tercer o cuarto llamado que se hace de la Defensoría o para la Defensoría del Pueblo de Morón. Y nos comunicamos en este momento con el presidente del Consejo Deliberante, Jorge Laviusa, a quien ya tenemos esperando en línea. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Darío? ¿Qué tal? Darío y Ubaldo, aquí te saludamos. Osvaldo, ¿cómo va? Bien, gracias, Jorge. Ayer, finalmente se conocieron los postulantes, ¿no? De que aquellos que obviamente se quieren presentar y quieren ser defensores del pueblo de Morón. ¿Cómo sigue esta historia, ¿no? Ayer yo vi ahí, vamos a repasar después los nombres, pero ¿cómo sigue de acá hasta que se defina quién es el nuevo defensor de Morón? Bueno, el defensor de Morón viene transitando una historia larga, ¿no? de desencuentros. Lamentablemente en el año 2019 no se pudo llegar al acuerdo parlamentario. Quedó vacante, ¿no? Esa convocatoria. Quedó vacante esa convocatoria. La verdad que en aquel momento no hubo una propuesta de parte del oficialismo para que empecemos a tener en cuenta los demás bloques. Hay que decir que se necesita un acuerdo amplio, un consenso amplio en función de que la designación necesita obligatoriamente una mayoría calificada, que son los 2/3 de los que componen el Consejo Deliberante. Uh-huh. Así que, en definitiva, al quedar vacante esa sesión, esa postulación, la ordenanza exigía que el proceso se reinicie automáticamente. No se hizo. Nosotros, al asumir en el 2019, el 10 de diciembre del 2019, verificamos las cuestiones que estaban quedando por resolver en el Consejo Deliberante, mayores contribuyentes que no se habían elegido, varias situaciones, y entre ellas el defensor o defensora del pueblo. Uh-huh. Así que en marzo, el 17 de marzo, habíamos disparado nuevamente el proceso de elección, con la desgracia que a los 3 días, vía decreto presidencial, se suspendían todas las actividades por la pandemia. Uh-huh. Así que otra vez, se había truncado la posibilidad de llegar a proponer un mecanismo de elección de mayores contribuyentes. Y hace 20 días, 30 días, reiniciamos, entendiendo que ya se podía paulatinamente desarrollar algunas actividades, que estas actividades de elección del defensor del pueblo no se salían dentro de los protocolos establecidos por el gobierno nacional y provincial, con lo cual avanzamos en continuar con el proceso de elección, y llegamos al día lunes 9, donde se cerraban las inscripciones. Uh-huh. Con ya la cantidad de 8 inscriptos para hacer para ocupar el lugar para participar, de defensor, claro, o defensora del pueblo. Uh-huh. Así que la verdad que por ese lado estamos contentos porque hemos podido avanzar. Para nosotros el defensor del pueblo es una institución creada en el municipio de Morón, con una historia,
con vecinos y vecinas que saben existencia, que la utilizan, que garantiza una un instituto más, que le permite a los vecinos que los tengan en cuenta, que una institución cercana. Así que bueno, ahora a intentar ponernos de acuerdo con la designación de alguno o de alguna. Uh-huh. Hay un proceso intermedio, creo, ¿no? De nominación, ¿no? Que lo hacen, creo que los bloques y no sé si la SUGC también. ¿Cómo continúa? Ahora hay un proceso que es Ahí se que corta. tiene... Se entrecorta, Jorge, la comunicación. Vos no sé si nos escuchás bien ahora. Vamos a tratar de volver a llamar, porque se estaba entrecortando feo. Mientras tanto, ya que voy aprovechando a contar los nombres que estábamos pasando, obviamente, también en pantalla. 8 fueron los postulantes, hay que ver, después los tienen que nominar, ¿no? No es que van directo a votación. Sonia Valeria López, vecina de Castelar, de 1975, tiene mi edad. Sí. Yo ya estoy por cumplir 46, licenciada en Psicología de la Universidad de Morón, maestría en Comunicación y Derechos Humanos, es una de las postulantes. Enrique Pochat, el doctor, el abogado, que era el adjunto justamente del contador Abraham Gac, se presenta para ser defensor del pueblo directamente. Obviamente ya tiene la experiencia, ¿no?, de todos estos años que pasaron. El doctor, no sé si es doctor, vecino de Aedo, Jorge Héctor Manoni, también ya se presentó, ciudadano ilustre, participante o cofundador de la agrupación institucional y vecinal de Aedo. Son algunos de los que se están presentando. Ahí recuperamos la comunicación con Jorge Laviusa. ¿Me escuchás bien ahora? Sí, te escucho perfecto. Yo te escuchaba bien, Darío. Pero se estaba entrecortando y no te oíamos. Te quedaste en la parte de, bueno, cómo es la nominación, porque ahora supongo que viene la parte de impugnaciones, observaciones y demás. Ahora viene un proceso de 10 días donde los candidatos, por diferentes motivos, puedan ser impugnados. Uh-huh. Y en el caso de que entendamos que la impugnación tiene un carácter, digamos, justificado, nosotros tendríamos que hacer una audiencia pública para debatir casualmente esa impugnación. Uh-huh. Con lo cual el proceso sería de 45 días más los 10 estos, se alargaría bastante. Digamos, yo entiendo que de no ser así, de no usar la impugnación administrativa, y que tenga sentido y que la tomemos en cuenta en el Consejo Deliberante, los procesos se acortarían mucho, bastante, digamos. Uh-huh. Así que bueno, entendemos que, no, por lo menos por lo que he visto hoy del expediente, que no hay razones que ameriten por ahí ninguna impugnación a los candidatos. En todo caso, lo que puede existir y existe, y está bien que así sea, es que los diferentes bloques tengan algún tipo de preferencia por alguno de ellos. Claro. Hay un tiempo, supongo que va a ser dentro del periodo de sesiones ordinarias de este año, ¿no? Que se va a terminar, y ojalá así sea, designando a un nuevo defensor y te puedas despedir ya con ese trabajo también concretado. Que te puedas despedir, digo, de la presidencia y del consejo. Sí, claramente. Sí, la idea es esa, la idea es que pasen estos 10 días, que digamos, como te explicaba antes, de no haber una impugnación que se justifique, que seriamente tenga algo para indicar de alguno de los postulantes. Después de ese proceso de 10 días, empezaremos una ronda de conversaciones ahí con los diferentes bloques. Desde la presidencia vamos a poner a disposición, ya lo hablamos, conversamos con los presidentes, todos los recursos que podamos
tener para que se encuentren con todos los candidatos, con la metodología que cada uno de los bloques indique. Y bueno, una vez que ya tengan una entrevista con cada uno de ellos, la verdad que no hay mucho más para hacer que empezar a ponernos de acuerdo y empezar a consensuar. La realidad es que para mí sería importante, como lo hice estos 2 años de gestión, sería muy importante que lleguemos a un acuerdo consenso amplio. Esto necesitaba una mayoría especial, ¿no? De ahí, claro. Sí, esto necesita una mayoría calificada, que son, en este caso, los 2/3 Claro. del cuerpo, que representarían a 16 concejales Claro. o concejalas. Como nadie lo tenía en el 2019, no hubo acuerdo y no sí, se en pudo el 2019 el problema que tuvimos que ni siquiera tuvimos una propuesta. una nominación. Nadie nominó a claro. nadie. Sí. No, había 11 postulantes, por lo general el oficialismo, que es el que más cantidad de bancas tiene, propone a alguien, vamos conversando previamente, antes de llegar a la sesión. La verdad que nosotros nunca habíamos recibido una propuesta, ni siquiera una conversación, ni siquiera una pregunta de quién nos parecía. Entendíamos que si no proponía el oficialismo, nosotros tampoco llegábamos a la cantidad de votos necesarios, con lo que no tenía sentido volcar una candidatura al recinto para que sea negada. Entiendo que la lógica indica que acá tenemos 8 personas que se exponen y que quieren representar a los vecinos. Lo peor que podríamos hacer encima es maltratarlas, ¿no? Digamos, entiendo que hay una vocación de ellos, sabiendo que tienen que trabajar mucho, que todo lo que van a obtener de la Defensoría es atender problemas, ninguna solución. Así que bueno, me parecía que la mejor metodología que podemos utilizar nosotros es buscar un consenso y llegar, cuando lo decidamos, llegar al recinto con una sola propuesta ya acordada, sin exponer a ninguno de los participantes. Claro. Bien, Jorge Laviusa, te agradecemos como te agradecemos, está bien, nos conocemos hace muchos años. Sí, obviamente. Nada más que para mantener la forma, ¿viste? En pantalla. Bueno, las formas y la educación no pasan por el tuteo, ¿no? Siempre la hemos tenido, así que no. Claro. Bien, Jorge, que tengas buen día. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Darío. Que tengan un buen día. Hasta luego. Jorge Laviusa, presidente del Consejo Deliberante de Morón, a propósito de la instancia que tiene que ver con la elección del Defensor del Pueblo. Sí. Vale la pena aclarar, por supuesto que hay un abanico de temas para hablar con dirigentes políticos del oficialismo. Eso es Ubaldo, básicamente. Soy Ubaldo, el primero de todos, pero el segundo tiene que ver con que convocamos a Jorge previo a todo este estallido de declaraciones en torno a los festejos o no de Olivos, porque el tema tenía que ver pura y exclusivamente con el tema del Defensor del Pueblo. Si nosotros pautamos una entrevista agenda abierta con un dirigente político, por supuesto que lo hubiésemos consultado. Si no, lo hubiese preguntado antes. Exactamente. O sea, también se hace eso, y es válido, digamos. Es válido. Hay código en el periodismo. Exactamente, también. Y creo que con una persona que siempre se ha comportado bien con nosotros, como el caso de Laviusa, no correspondía. Aparte, cuando quieren salir a pegar a un político, lo hace saber muy rápidamente. Y acá el que tiene que hablar es el presidente.